¿Alguna vez te has sentido sin fuerzas en medio de la tormenta? En esos momentos de desesperación, cuando todo parece perdido, hay palabras que pueden cambiarlo todo. En Romanos 8:26 se nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta verdad nos revela que, incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo está presente, guiándonos y fortaleciéndonos. Hoy exploraremos las palabras que invocan al Espíritu Santo en los momentos de necesidad, aquellas que pueden traer consuelo, dirección y poder a nuestra vida. Si alguna vez has sentido que necesitas una intervención divina, este video te mostrará cómo abrir tu corazón a la presencia del Espíritu Santo. ¿Estás listo para descubrir cómo su poder puede transformar tu vida? Las palabras tienen un poder que va más allá de lo que muchas veces imaginamos. En la Biblia, desde el principio, Dios nos muestra que todo fue creado a través de su voz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esta revelación no es solo un relato de la creación, sino una clave espiritual que nos muestra que la palabra hablada tiene la capacidad de dar vida, de transformar realidades y de invocar la presencia del Espíritu Santo en los momentos más cruciales de nuestra existencia. Sin embargo, muchas personas no han aprendido a usar sus palabras de manera espiritual, y en su momento de necesidad sienten que Dios está en silencio. Pero la verdad es que el Espíritu Santo está siempre presente, esperando que invoquemos su poder con fe y certeza. En la vida de los creyentes hay momentos de angustia donde la desesperación parece dominar. El dolor, la incertidumbre y el miedo intentan sofocar la esperanza. Pero ahí es donde entra la gran diferencia entre aquellos que conocen el poder de la palabra de Dios y aquellos que aún no han aprendido a activarlo. La Biblia está llena de ejemplos donde hombres y mujeres enfrentaron desafíos imposibles, pero usaron palabras inspiradas por el Espíritu Santo para cambiar el rumbo de su historia. Moisés, por ejemplo, se encontró frente al Mar Rojo con un pueblo aterrorizado y un ejército enemigo detrás de él. En ese momento, cualquier palabra humana hubiera sido insuficiente, pero Dios le dio una instrucción clara: di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. No era el poder de Moisés, sino el poder de la palabra pronunciada bajo la dirección de Dios lo que desató el milagro. A lo largo de la Escritura, vemos que las palabras inspiradas por el Espíritu Santo tienen una característica especial. Traen orden en medio del caos, luz en medio de la oscuridad, esperanza donde todo parece perdido. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y se levantó una gran tormenta, no necesitó largas oraciones ni rituales complicados. Simplemente declaró: calla, enmudece. Marcos 4:39. Y el mar obedeció. Este no fue solo un acto de poder, sino una enseñanza profunda para nosotros. Si Jesús, siendo Dios, usó palabras específicas para manifestar su autoridad, ¿cuánto más nosotros deberíamos aprender a hablar con fe y determinación en los momentos de crisis? En tiempos de dificultad, lo más común es que las personas hablen desde la desesperación. Frases como "no sé qué hacer", "todo está perdido" o "esto nunca cambiará" se convierten en la norma. Pero el Espíritu Santo no opera en medio de la duda, sino en medio de la fe. Por eso, la Biblia nos enseña que debemos cambiar nuestra manera de hablar. En Proverbios 18:21 encontramos una verdad poderosa. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que declaramos con nuestra boca tiene el poder de construir o destruir, de atraer la presencia de Dios o de alejarnos de su intervención. Uno de los ejemplos más impactantes de esto lo encontramos en el profeta Ezequiel. Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos y le preguntó: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel 37:3. Ezequiel, en su razonamiento humano, no tenía la respuesta,
pero Dios le mostró lo que debía hacer. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Aquí vemos un principio fundamental. Dios podría haber traído vida a esos huesos sin necesidad de que Ezequiel hablara, pero en su diseño divino quiso que fuera a través de la declaración de su siervo. Y cuando Ezequiel comenzó a hablar conforme a lo que Dios le había ordenado, los huesos comenzaron a juntarse, la carne apareció sobre ellos y el aliento de vida entró en cada uno. Esto nos muestra que, cuando nuestras palabras se alinean con el Espíritu Santo, lo imposible se convierte en posible. En la vida diaria, muchos creyentes luchan porque no han aprendido a hablar correctamente. En lugar de declarar la palabra de Dios, repiten lo que el enemigo quiere que crean. Se enfocan en el problema, en la falta, en la enfermedad, en la derrota. Pero el Espíritu Santo nos enseña a hablar en fe, a declarar su verdad por encima de nuestra realidad. Cuando un cristiano dice: soy más que vencedor en Cristo, Romanos 8:37, no está ignorando sus problemas, sino alineando su corazón con lo que Dios ya ha dicho. Y cuando las palabras correctas son pronunciadas con fe, el Espíritu Santo se mueve, porque Él actúa en respuesta a la verdad de Dios. Un testimonio impactante es el de una mujer que, después de ser diagnosticada con una enfermedad incurable, decidió que no se rendiría al temor. En lugar de repetir lo que los médicos decían, comenzó a declarar todos los días versículos de sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5 se convirtió en su confesión diaria. No fue un cambio inmediato, pero con el tiempo, su salud comenzó a mejorar hasta que los médicos quedaron asombrados por su recuperación total. Este es un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo actúa cuando alguien elige hablar conforme a la palabra y no conforme a la desesperanza. La fe se fortalece cuando nuestras palabras están alineadas con Dios. En Hebreos 11:3 leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto significa que todo lo que existe fue creado a través de la palabra, y por lo tanto, nuestras palabras también tienen el poder de dar forma a nuestro futuro. Si una persona pasa toda su vida diciendo: nunca lograré nada, está sembrando semillas de fracaso. Pero si en medio de la lucha declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, está plantando semillas de victoria. El enemigo quiere silenciar a los hijos de Dios porque sabe que, cuando un creyente habla con fe, algo en el mundo espiritual comienza a moverse. Por eso, muchas veces trata de llenar la mente con pensamientos de duda, de temor y de derrota. Pero el Espíritu Santo nos enseña a responder con la palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Él no discutió ni se defendió con argumentos humanos. Simplemente dijo: escrito está, Mateo 4:4, y con eso desarmó al enemigo. Este principio sigue vigente hoy. Cada vez que enfrentamos un ataque, debemos recordar que nuestra victoria está en lo que Dios ya ha dicho. La clave para invocar al Espíritu Santo en los momentos de necesidad no está en repetir frases vacías, sino en hablar con revelación y autoridad. Cuando un creyente entiende que su boca es un instrumento del poder de Dios, todo cambia. La oración ya no es un simple ritual, sino una conversación con el Creador. La alabanza deja de ser solo un canto y se convierte en un arma poderosa. Las declaraciones de fe no son solo palabras positivas, sino decretos espirituales que establecen el reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo está esperando que sus hijos se levanten y hablen con fe. No hay situación demasiado difícil para Él, no hay problema que no pueda resolver, no hay puerta que no pueda abrir. Pero Él responde a aquellos que creen y que se atreven a hablar conforme a su palabra. En el momento en que una persona decide cambiar su manera de hablar, también cambia su destino. Porque las palabras que invocan al Espíritu Santo
no solo traen respuestas, sino que transforman vidas para siempre. Cuando el alma se encuentra en la encrucijada del dolor y la incertidumbre, cuando la desesperación parece ahogar la esperanza y cada camino parece cerrado, hay un clamor que trasciende el tiempo y el espacio. No se trata de palabras ensayadas ni de frases repetitivas, sino de un grito que nace desde lo más profundo del espíritu, una súplica que no puede ser ignorada. La Biblia nos muestra que Dios no permanece en silencio cuando sus hijos claman con un corazón sincero. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Estas palabras no solo son una promesa, sino una revelación de cómo el Espíritu Santo se mueve en respuesta a una oración que brota desde lo más hondo del ser. A lo largo de las Escrituras, los momentos más significativos de intervención divina han sido precedidos por un clamor genuino, no una oración fría, no un simple deseo expresado con ligereza, sino un ruego que nace del alma. Ana, en su angustia, no se limitó a expresar un deseo superficial de tener un hijo, sino que derramó su alma ante Dios con tal fervor que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria. No, Señor mío, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Esa oración no fue ignorada. El Espíritu de Dios obró en respuesta a ese clamor, y lo que parecía imposible se hizo realidad. El clamor es una llave espiritual que abre puertas que parecían cerradas para siempre. En Egipto, el pueblo de Israel estuvo oprimido por siglos, y aunque su sufrimiento era evidente, la Escritura revela un detalle crucial. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2:24. No fue hasta que su clamor se elevó al cielo que el proceso de liberación comenzó. Dios envió a Moisés con palabras de autoridad, y el Espíritu Santo respaldó cada palabra con señales y prodigios. El poder del clamor no radica en el volumen de la voz ni en la cantidad de palabras utilizadas, sino en la disposición del corazón. Jesús mismo lo enseñó con claridad. En una de las parábolas más impactantes, narró la historia de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno, un fariseo, confiado en su propia justicia, pronunció palabras altisonantes, enumerando sus supuestas virtudes. El otro, un publicano, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, pero con el corazón quebrantado solo pudo decir: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Y fue esa breve pero sincera súplica la que tocó el corazón de Dios. El clamor que invoca la presencia del Espíritu Santo no siempre se expresa con palabras elocuentes. Hay momentos en los que la angustia es tan profunda que el alma parece incapaz de formular oraciones coherentes. Pablo lo describe con una verdad que da consuelo y esperanza. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Aquí se revela un misterio glorioso. Cuando el creyente ya no puede hablar, el Espíritu Santo toma el control y eleva una intercesión perfecta ante el Padre. El clamor genuino no solo abre los cielos, sino que también cambia a quien lo pronuncia. En el libro de los Salmos, David nos deja un testimonio vivo de este principio. Su vida estuvo marcada por momentos de angustia, persecución y dolor, pero en cada circunstancia difícil, su respuesta fue la misma: acudir a Dios con un clamor sincero. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Salmo 18:6. Su oración no fue solo una petición de ayuda, sino una expresión de absoluta dependencia del Espíritu Santo. Este principio es inmutable. Cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, todo parecía perdido. No había posibilidad humana de escape, pero en su desesperación elevó un clamor que rompió las barreras naturales. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2.
su oración no quedó sin respuesta. Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme, demostrando que no hay abismo tan profundo ni circunstancia tan imposible donde el clamor de un hijo de Dios no pueda ser escuchado. El clamor es una manifestación de fe. No es solo una expresión de dolor, sino una declaración de que Dios sigue en control, de que su poder sigue vigente y de que su espíritu sigue moviéndose. En medio de la batalla más feroz, Josafat entendió este principio. Enfrentado a un enemigo abrumador, no recurrió primero a estrategias humanas ni a la fuerza militar, sino que hizo lo único que podía cambiar la situación. Entonces Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová. Segunda Crónicas 23. Su clamor provocó una intervención divina que desató confusión en el campamento enemigo y llevó a una victoria sobrenatural sin que Israel tuviera que levantar un solo arma. Cuando el clamor es sincero y está alineado con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se mueve con poder. El profeta Elías lo entendió cuando se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Durante horas, los sacerdotes paganos gritaron, danzaron y se hirieron a sí mismos intentando invocar a su Dios, pero no hubo respuesta. Entonces Elías, con una oración breve pero llena de convicción, clamó al Dios vivo: «Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios». Primeros Reyes 18:37. En ese instante descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, demostrando que cuando el clamor es dirigido al verdadero Dios, el Espíritu Santo responde con señales evidentes. Este principio sigue vigente hoy. En el Nuevo Testamento, cuando Pedro estuvo encarcelado y su vida corría peligro, la iglesia no se rindió ante el miedo. En lugar de resignarse, se unieron en un clamor ferviente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. La respuesta no tardó en llegar. Un ángel fue enviado, las cadenas se rompieron y la puerta se abrió por sí sola. La oración de la iglesia no solo provocó la liberación de Pedro, sino que dejó un testimonio imborrable del poder del clamor comunitario. El Espíritu Santo no es indiferente al clamor de los hijos de Dios. Su presencia se manifiesta en aquellos que lo buscan con todo el corazón, en aquellos que reconocen que sin Él no pueden avanzar. La oración ferviente no es solo un recurso de emergencia, sino un estilo de vida que abre los cielos y trae respuestas que van más allá de lo natural. En cada generación, en cada circunstancia, en cada crisis, el Espíritu Santo sigue respondiendo al clamor de quienes ponen su confianza en Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. Esta es la certeza inquebrantable de aquellos que han experimentado el poder de invocar su presencia en los momentos de mayor necesidad. Desde el principio de los tiempos, la alabanza ha sido un canal poderoso para la manifestación de la presencia de Dios. No es solo una expresión de gratitud o un acto religioso, sino una llave espiritual que abre las puertas del cielo y desata el mover del Espíritu Santo. La Biblia revela que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, estableciendo su trono donde hay corazones rendidos en adoración. En los momentos de mayor angustia, cuando las fuerzas parecen agotarse y la voz de Dios parece distante, hay palabras que pueden transformar la atmósfera y traer un derramamiento sobrenatural de su espíritu. A lo largo de la historia, los siervos de Dios han recurrido a la alabanza como un arma espiritual en tiempos de necesidad. Cuando el enemigo se levanta con furia, cuando las circunstancias parecen insuperables, cuando todo parece estar perdido, la alabanza tiene el poder de cambiar el rumbo de la batalla. La Escritura nos muestra que, en más de una ocasión, el pueblo de Dios no ganó la victoria con la espada, sino con cánticos que exaltaban su nombre. En el libro de los Hechos, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente,
golpeados y encadenados en una celda oscura. En esa situación, cualquier persona habría caído en la desesperación, pero ellos hicieron algo que desafió toda lógica humana. En medio de la noche, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su alabanza no fue un simple acto emocional, sino una invocación a la presencia del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Lo que sucedió después fue una manifestación clara del poder de la adoración. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se rompieron. La alabanza no solo libera al que la entona, sino que también impacta el ambiente que lo rodea. En aquella prisión, no solo Pablo y Silas fueron liberados, sino que todos los que estaban con ellos experimentaron el poder de Dios. La adoración tiene la capacidad de romper estructuras, de derribar muros y de traer libertad en situaciones donde la lógica humana no encuentra solución. El enemigo sabe que cuando un creyente alaba en medio de la prueba, su derrota es inminente. Desde tiempos antiguos, los hombres y mujeres de Dios han entendido que la alabanza no es solo una expresión de gozo, sino un acto de guerra espiritual. Josafat, enfrentando un ejército numeroso, recibió una instrucción que desafiaba toda estrategia militar. En lugar de colocar a los guerreros en la primera línea de batalla, Dios le ordenó que pusiera a los cantores y músicos al frente, proclamando la grandeza del Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, y se mataron los unos a los otros. Segundo Crónicas 20:22. No hubo necesidad de levantar una sola espada. La alabanza desató la intervención divina y la victoria fue total. El Espíritu Santo se mueve cuando la adoración es genuina. No es cuestión de melodías, ni de voces afinadas, sino de un corazón que reconoce la grandeza de Dios, incluso en medio de la prueba. David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendió este principio y lo aplicó en cada etapa de su vida. Desde su juventud como pastor de ovejas hasta su reinado sobre Israel, la alabanza fue su constante refugio y fortaleza. En los momentos más oscuros, cuando fue perseguido, traicionado y rodeado por el peligro, su respuesta siempre fue la misma: exaltar el nombre de Dios por encima de su circunstancia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. No se trataba de ignorar la realidad ni de minimizar el dolor, sino de reconocer que Dios seguía siendo soberano y digno de alabanza en todo momento. El poder de la adoración no se limita a experiencias individuales, sino que se extiende a la Iglesia como cuerpo de Cristo. En el libro de los Hechos, cuando los creyentes se reunían para orar y alabar, el Espíritu Santo descendía con poder. En Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo sentir cuando vino sobre ellos un estruendo del cielo, y fueron llenos del Espíritu Santo. No estaban pidiendo señales ni milagros, solo estaban en unidad buscando la presencia de Dios. Y en ese ambiente de adoración, el cielo se abrió. La adoración en espíritu y en verdad es la que atrae la presencia de Dios. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No se trata de palabras vacías o de repeticiones sin significado, sino de un corazón rendido ante Él. Cuando una persona entra en esa dimensión de adoración, algo sucede en el mundo espiritual. Las cadenas que no podían romperse con esfuerzo humano se desatan con el simple acto de exaltar a Dios. Los muros que parecían inamovibles caen con un canto de fe. En Jericó, Dios ordenó a su pueblo rodear la ciudad durante 7 días en silencio, y al 7º día levantar un gran clamor. No fue una estrategia convencional, pero cuando el pueblo obedeció y elevó su voz en alabanza, las murallas se derrumbaron. El sonido de su adoración desató el poder de Dios
de una manera sobrenatural. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Josué 6:20. Cuando una persona aprende a alabar en medio de la crisis, está invocando la intervención divina. No es una reacción natural, porque la carne tiende a enfocarse en el problema, en la angustia y en la solución inmediata. Pero el espíritu entiende que hay un poder superior que se manifiesta cuando el nombre de Dios es exaltado por encima de cualquier circunstancia. Job, después de perderlo todo, tuvo la reacción que define a los verdaderos adoradores. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. El Espíritu Santo se mueve con poder cuando la alabanza es más fuerte que la aflicción. No hay situación demasiado difícil ni prueba demasiado grande que pueda resistirse a la manifestación de Dios cuando su pueblo le adora. La cárcel no pudo retener a Pablo y Silas. Los ejércitos enemigos no pudieron contra Josafat. Jericó no pudo mantenerse en pie. La prisión no pudo contener a Pedro. En cada uno de estos casos, la respuesta fue la misma. La adoración provocó una intervención divina que cambió la historia. Cada vez que una persona decide alabar en lugar de quejarse, está dando un paso de fe que activa el mover del Espíritu Santo. No se trata de ignorar el dolor ni de fingir alegría, sino de declarar que Dios es más grande que cualquier circunstancia. La alabanza es una declaración de confianza, una manifestación de fe, una invitación a que el cielo intervenga en la tierra. Cuando el Espíritu Santo encuentra corazones que le adoran en verdad, su presencia se manifiesta con poder. Los que estaban cautivos son liberados, los que estaban enfermos son sanados, los que estaban en tinieblas ven la luz. No hay barrera que pueda resistirse al poder de la adoración. En la eternidad, la alabanza será el lenguaje del cielo, porque en su presencia solo hay un sonido, el de los redimidos exaltando su nombre por los siglos de los siglos. Desde el principio, la palabra de Dios ha sido el fundamento sobre el cual se sostiene toda la creación. No hay nada que exista fuera de lo que ha sido declarado por su boca, porque el poder de Dios se manifiesta a través de lo que ha sido dicho. La Escritura lo deja claro. Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Nada se mantiene en pie sin su declaración, y este principio no solo rige el universo, sino que también establece una verdad inquebrantable para la vida de aquellos que creen. Lo que es hablado con fe no es solo sonido en el aire, sino una fuerza capaz de cambiar realidades, desatar milagros y manifestar el poder del Espíritu Santo en cualquier circunstancia. Las palabras no son neutrales, sino vehículos que transportan vida o muerte. La Escritura es directa cuando declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. No hay espacio para lo inofensivo cuando se trata de la palabra hablada, porque cada declaración establece algo en el mundo espiritual. Las promesas de Dios están disponibles, pero muchas veces no se experimentan porque no son activadas con fe. La diferencia entre la realidad de alguien que camina en el poder del Espíritu Santo y alguien que vive en la frustración espiritual está en lo que es pronunciado. No se trata de simples afirmaciones, sino de palabras que alinean la vida con lo que Dios ha establecido. La Escritura está llena de ejemplos donde lo imposible fue posible porque alguien habló con autoridad. Jesús no solo enseñó con palabras, sino que usó declaraciones precisas para manifestar el poder del reino. Ante la tempestad, no hubo súplicas prolongadas ni desesperación. Solo una orden: calla, enmudece. Marcos 4:39. Ante la muerte, no hubo largos discursos ni explicaciones, sino una simple palabra que trajo vida. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Cada declaración estaba impregnada de autoridad, porque no eran palabras humanas, sino la expresión viva del poder del Espíritu. La naturaleza de una palabra de fe
no es la repetición mecánica de frases sin sentido, sino la convicción de que lo que Dios ha dicho es inmutable. Cuando el Espíritu Santo se mueve, no lo hace en medio de la duda o la vacilación, sino en el terreno firme de la certeza. La fe no es una emoción pasajera ni un deseo vago, sino la seguridad de que lo que se dice en el nombre del Señor se cumplirá. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 22, 23. No hay ambigüedad en esta verdad. Lo que es hablado con fe se manifiesta, porque el Espíritu Santo respalda la palabra cuando ésta es pronunciada en alineación con la voluntad de Dios. Las declaraciones de fe no son un acto supersticioso ni una estrategia de motivación personal. Son una expresión de confianza absoluta en la autoridad de Dios sobre toda circunstancia. En la batalla, cuando el enemigo se levanta con fuerza, la respuesta de un creyente lleno del Espíritu Santo no es la queja ni el temor, sino la proclamación de la verdad divina. Cuando David se enfrentó a Goliat, no se dejó intimidar por la amenaza de su enemigo. No se paralizó ante su tamaño, ni se dejó influenciar por las palabras de terror que aquel gigante pronunciaba. En su boca había una verdad mayor que cualquier arma humana. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. No fue la piedra lo que derribó al gigante, sino la certeza con la que habló. La victoria fue asegurada antes de que el combate comenzara, porque sus palabras ya habían establecido el resultado. La boca de un creyente no puede estar llena de incertidumbre y fe al mismo tiempo. No se puede declarar victoria y derrota en la misma oración. Jesús lo expresó con claridad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. No es posible que de una misma fuente broten aguas dulces y amargas. Lo que se pronuncia revela lo que está arraigado en el corazón, y cuando la fe domina, las palabras reflejan la certeza de lo que Dios ha prometido. La incredulidad se hace evidente en lo que una persona dice en los momentos de crisis, porque es en la adversidad donde se revela lo que realmente se cree. Las palabras de fe no ignoran la realidad, pero establecen una verdad superior. No se trata de negar lo que está sucediendo, sino de afirmar lo que Dios ha dicho por encima de las circunstancias. Abraham enfrentó un escenario imposible cuando Dios le prometió descendencia a pesar de su avanzada edad. No ignoró su condición, pero tampoco permitió que lo visible dictara su fe. La Escritura lo describe con una claridad que no deja lugar a dudas. Él creyó en esperanza contra esperanza. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 18 o 21. Cuando una persona se alinea con la palabra de Dios y declara lo que Él ha dicho, no está intentando convencer a Dios de algo, sino afirmando lo que ya ha sido decretado en el cielo. Tu palabra, oh Jehová, permanece en los cielos para siempre. Salmo 119, 89. Lo que Dios ha hablado no cambia, pero necesita ser proclamado con convicción para manifestarse en la vida de aquellos que lo creen. La autoridad de la palabra hablada no es un concepto abstracto ni una teoría lejana, sino un principio espiritual que opera en cada dimensión de la existencia. No hay área de la vida donde este principio no tenga efecto. En la batalla espiritual, la palabra es un arma que desbarata los planes del enemigo. En la sanidad, es la semilla que desata el poder restaurador de Dios. En la provisión, es la llave que abre las puertas del favor divino. En la dirección, es la lámpara que ilumina el camino. La Escritura lo establece sin margen de error. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El Espíritu Santo se mueve en el terreno de la fe,
y la fe se expresa a través de la palabra. No basta con creer en el corazón si lo que se dice contradice lo que Dios ha prometido. La salvación misma está ligada a la confesión de fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. La liberación, la restauración y el poder del Espíritu Santo se desatan cuando la boca proclama lo que el corazón cree con certeza. No hay lugar para la duda cuando la palabra hablada está alineada con la verdad divina. Cada declaración de fe establece una realidad espiritual que transforma lo visible. La creación entera fue formada por la palabra de Dios, y todo aquel que ha nacido de Él tiene el privilegio de hablar en armonía con su voluntad. No hay nada que el enemigo pueda hacer contra una vida que ha aprendido a declarar con convicción lo que Dios ha dicho. Cuando las palabras se convierten en una extensión de la fe, el Espíritu Santo respalda cada afirmación con su poder. Lo que ha sido decretado en el cielo se manifiesta en la tierra, porque la voz de Dios sigue resonando a través de aquellos que han entendido la autoridad de su palabra. Desde el principio, Dios ha anhelado una comunión profunda con su pueblo, una conexión que trascienda las palabras humanas y que permita al espíritu del hombre comunicarse directamente con él. En el corazón de esta relación se encuentra un lenguaje que no es terrenal, un lenguaje celestial que el Espíritu Santo otorga a aquellos que han sido llamados a caminar en su poder. No es una invención del hombre ni una manifestación emocional pasajera, sino una expresión espiritual que trasciende el entendimiento natural y establece una conexión directa con el trono de Dios. En las Escrituras, este misterio se revela como un don poderoso que edifica, fortalece y permite una intercesión perfecta cuando las palabras terrenales son insuficientes. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dejó claro que hablar en lenguas no es un acto irracional ni una manifestación sin propósito, sino una herramienta espiritual que permite a los creyentes orar conforme a la voluntad de Dios. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Esta declaración no es un argumento para la confusión, sino una revelación de que hay palabras que no nacen de la mente, sino del Espíritu. No es un lenguaje que deba ser comprendido por el intelecto humano, sino una comunicación divina que se establece cuando el Espíritu Santo toma el control de la oración. El poder de esta manifestación no se limita a la experiencia personal, sino que impacta el mundo espiritual de una manera que va más allá de lo visible. En el libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos no recibieron solo conocimiento o valentía, sino una señal tangible de que el Espíritu de Dios había tomado posesión de sus vidas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. No fue un evento sin propósito ni una emoción desbordada, sino la evidencia de que el poder del Espíritu Santo estaba operando en ellos. El hablar en lenguas no es un acto aislado ni una manifestación esporádica dentro de la vida del creyente, sino un recurso espiritual que fortalece la fe, abre caminos en la oración y permite que el Espíritu interceda con una precisión que las palabras humanas no pueden alcanzar. Pablo lo expresó con claridad al decir: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. No se trata de una experiencia reservada para unos pocos, sino de una provisión de Dios para todos aquellos que desean caminar en una dimensión más profunda de su presencia. En la vida de oración, muchas veces hay momentos en los que las palabras parecen insuficientes, donde la mente no logra articular lo que el corazón siente y donde las circunstancias abruman hasta el punto en que los pensamientos quedan atrapados en el temor y la incertidumbre.
Es en esos momentos donde el Espíritu Santo toma el control, permitiendo que el creyente hable en un lenguaje que no está limitado por el entendimiento humano. No es una repetición vacía ni una práctica mecánica, sino una expresión del Espíritu que permite orar con una precisión absoluta, alineando cada palabra con la perfecta voluntad de Dios. Cuando el creyente usa este don en su vida de oración, se edifica a sí mismo, fortaleciéndose espiritualmente en medio de la batalla. No es un ejercicio de autosugestión ni un acto irracional, sino un principio establecido por Dios. Pablo lo explicó con claridad. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. No es una experiencia emocional que desaparece con el tiempo, sino una fuente de fortaleza constante que permite caminar con una fe renovada, con una mayor sensibilidad al Espíritu y con una comunión más profunda con Dios. Este lenguaje celestial no solo tiene un impacto personal, sino que también es una herramienta de intercesión poderosa. En el mundo espiritual, hay batallas que no pueden ser peleadas con el conocimiento humano ni con estrategias terrenales. Hay situaciones en las que la sabiduría natural es insuficiente y donde se requiere una intervención divina. Es en estos momentos donde el Espíritu Santo obra a través de la oración en lenguas, intercediendo con precisión, desatando respuestas y trayendo victoria en áreas donde el entendimiento humano no puede llegar. Cuando el apóstol Pablo instruyó a la iglesia sobre el uso de este don, no lo presentó como un fenómeno extraño o innecesario, sino como un recurso esencial para la vida del creyente. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. No se trata de reemplazar la oración con palabras comprensibles, sino de complementarla con una comunicación que proviene directamente del Espíritu. Hay momentos donde la mente puede orar con palabras que expresan necesidades concretas, pero hay otros en los que es necesario permitir que el Espíritu ore de manera sobrenatural, alineando la oración con la voluntad de Dios en una dimensión que trasciende el razonamiento humano. El enemigo ha intentado desacreditar este don porque sabe que es un arma poderosa en la vida de los creyentes. A lo largo de la historia, ha sembrado confusión, ha promovido el escepticismo y ha intentado silenciar esta manifestación, porque sabe que cuando un creyente ora en el Espíritu, se desatan cosas en el mundo espiritual que él no puede detener. No es casualidad que en muchos lugares se haya minimizado o tergiversado el hablar en lenguas, porque es una de las herramientas más poderosas que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia. La Escritura es clara al mostrar que este don no es algo opcional ni una manifestación irrelevante, sino una evidencia del mover del Espíritu en la vida de los creyentes. No es un acto reservado para momentos específicos ni una experiencia que debe limitarse a un contexto particular, sino una forma de vida. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, su oración cambia, su comunión con Dios se profundiza y su sensibilidad espiritual se agudiza. No se trata de una emoción pasajera, sino de una transformación real que impacta todas las áreas de su vida. Cuando un creyente permite que el Espíritu Santo tome control de su oración, se abre a una dimensión de poder y revelación que no puede ser alcanzada de otra manera. No es algo que deba ser forzado ni manipulado, sino un fluir natural que nace de una relación profunda con Dios. La Escritura nos muestra que cuando la iglesia primitiva caminaba en el poder del Espíritu, la manifestación de este don era común y constante. No era visto como algo extraño, sino como una señal de que el Espíritu de Dios estaba obrando en medio de ellos. Este principio no ha cambiado. La misma unción que descendió en Pentecostés sigue disponible para aquellos que desean recibirla. El mismo poder que transformó a los discípulos de hombres temerosos en predicadores intrépidos sigue operando hoy. No hay limitaciones de tiempo ni barreras que impidan que el Espíritu Santo siga derramando este don sobre su pueblo. No es un evento del pasado ni una experiencia reservada para unos pocos, sino una promesa vigente
que sigue manifestándose en aquellos que buscan una comunión más profunda con Dios. El hablar en lenguas no es un simple acto de expresión espiritual, sino una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente. Es una herramienta de fortaleza, una fuente de edificación y un canal de intercesión que permite orar conforme a la perfecta voluntad de Dios. No es un fenómeno pasajero, sino una manifestación del poder de Dios que sigue vigente en aquellos que han sido llamados a caminar en su presencia. La voz del Espíritu sigue resonando, y aquellos que abren su corazón a su mover experimentan una dimensión de comunión con Dios que trasciende todo entendimiento. La presencia del Espíritu Santo no es un evento esporádico ni una manifestación reservada para momentos de crisis, sino una realidad continua que transforma la vida de quienes aprenden a caminar en comunión con Él. No se trata de invocarlo solo en tiempos de necesidad, sino de vivir en su presencia, de permitir que guíe cada pensamiento, cada decisión, cada paso. Desde el principio, Dios ha anhelado una relación constante con sus hijos, no una conexión intermitente, sino una vida en la que su espíritu sea el aliento, la fuerza, la dirección en todo momento. En las Escrituras se revela que la guía del Espíritu Santo no es un privilegio exclusivo de algunos, sino la herencia de todos aquellos que han sido llamados a caminar con Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. No se trata de una presencia distante que solo se manifiesta en circunstancias extraordinarias, sino de un compañero fiel que permanece en todo momento, instruyendo, corrigiendo, fortaleciendo y revelando la voluntad de Dios en cada área de la vida. Cuando Jesús habló a sus discípulos sobre la llegada del Espíritu Santo, no lo presentó como una fuerza impersonal, ni como una ayuda ocasional, sino como alguien que estaría con ellos de manera permanente. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. No era solo una promesa para la iglesia primitiva, sino una verdad eterna que sigue vigente para cada creyente que desea vivir bajo la dirección del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo no se limita a los momentos de oración intensa o a las reuniones de adoración, sino que se manifiesta en las situaciones más cotidianas de la vida. En el Antiguo Testamento, Dios guió a su pueblo con una nube de día y una columna de fuego de noche, asegurándose de que cada paso que daban estuviera alineado con su propósito. Hoy, el Espíritu Santo cumple ese mismo papel, iluminando el camino, dando discernimiento y guiando cada decisión. El apóstol Pablo enseñó que los creyentes deben aprender a andar en el Espíritu, no solo a reconocer su presencia en momentos específicos, sino a permitir que influya en cada área de su vida. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. No es una experiencia mística reservada para unos pocos, sino una vida de rendición constante, donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción son guiados por Él. La dirección del Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera espectacular. En muchas ocasiones, es un susurro en lo más profundo del corazón, una convicción interna que da paz en medio de la incertidumbre, una certeza que guía sin necesidad de señales visibles. El profeta Elías experimentó esta realidad cuando, en medio de su desesperación, Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:11-12. El Espíritu Santo habla, pero es necesario desarrollar la sensibilidad para escuchar su voz. En un mundo lleno de ruido y distracciones, muchos creyentes luchan por discernir su dirección, no porque Él no esté hablando, sino porque sus corazones están saturados de otras voces. La clave para vivir bajo su guía no está en buscar señales externas, sino en cultivar una comunión profunda con Él.
en aprender a reconocer su voz en la quietud, en la palabra, en la oración. Jesús dejó claro que el Espíritu Santo es quien guía a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. No es la lógica humana ni la opinión de los demás lo que debe dirigir la vida del creyente, sino la voz del Espíritu, que siempre apunta a la voluntad de Dios. En cada decisión, grande o pequeña, su dirección está disponible para aquellos que aprenden a depender de Él. Vivir en el Espíritu es más que buscar su ayuda en momentos de crisis. Es permitir que transforme la manera de pensar, la forma de actuar, la actitud del corazón. Pablo enseñó que aquellos que han sido justificados por Cristo deben aprender a sintonizar su vida con la obra del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. No es un llamado a un estilo de vida basado en emociones, sino a una entrega absoluta donde cada área de la vida es gobernada por su presencia. El Espíritu Santo no solo dirige, sino que también fortalece. En los momentos de debilidad, cuando las fuerzas parecen agotarse y la fe se ve amenazada por la adversidad, Él es quien renueva el alma y da poder para seguir adelante. Pablo lo expresó con claridad. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. No se trata de encontrar fuerzas en la capacidad humana, sino en aprender a depender completamente del Espíritu, en reconocer que sin su ayuda, la batalla es imposible de ganar. La comunión con el Espíritu Santo no es un evento aislado, sino una relación que debe ser cultivada día a día. No se trata solo de buscarle cuando se necesita dirección o ayuda, sino de desarrollar una intimidad donde su presencia sea una realidad constante. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para estar en comunión con el Padre, no porque necesitara una nueva revelación, sino porque entendía que la fuerza de su ministerio dependía de esa conexión ininterrumpida. La llenura del Espíritu Santo no es un estado estático, sino un fluir continuo que debe ser renovado cada día. Pablo exhortó a los creyentes a ser llenos del Espíritu, a no conformarse con una experiencia pasada, sino a vivir en una plenitud constante. Sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. No es una sugerencia, sino un mandato, porque solo aquellos que caminan en la plenitud del Espíritu pueden vivir en la victoria que Dios ha diseñado para ellos. El Espíritu Santo transforma el corazón, renueva la mente y capacita para vivir una vida que refleje la gloria de Dios. No es un concepto teológico ni una idea abstracta, sino una realidad tangible para aquellos que han decidido rendirse completamente a su dirección. Su obra es evidente en quienes han aprendido a depender de Él, en aquellos que han dejado de confiar en su propia sabiduría y han decidido ser guiados en todo momento por su presencia. El propósito de su dirección no es solo bendecir la vida del creyente, sino también hacerlo un instrumento en las manos de Dios. Cuando alguien camina en el Espíritu, no solo experimenta su poder, sino que también se convierte en un canal para que otros conozcan la verdad. Jesús enseñó que aquellos que creen en Él serían fuente de vida para otros. De su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. No es solo una experiencia personal, sino una manifestación del reino en la vida de quienes han aprendido a vivir bajo su dirección. Cada momento, cada día, cada situación es una oportunidad para invocar su presencia y caminar bajo su guía. No hay decisión demasiado pequeña ni circunstancia demasiado grande donde el Espíritu Santo no tenga algo que decir. Su voz sigue resonando. Su dirección sigue disponible. Su poder sigue obrando en aquellos que han decidido hacer de su presencia la base de su vida. No es una experiencia pasajera ni una manifestación esporádica, sino una realidad eterna para todos los que han sido llamados a caminar con Él. Desde el principio de los tiempos,
La voz de Dios ha resonado en la creación, estableciendo orden en el caos, trayendo luz donde había tinieblas y dando vida a lo que estaba muerto. Su palabra no ha dejado de fluir, y el Espíritu Santo sigue manifestándose en aquellos que aprenden a invocarlo con fe y entendimiento. La conexión con su presencia no es un evento aislado ni un recurso de último momento en tiempos de crisis, sino un acceso directo a la fuente inagotable de poder, dirección y comunión divina. Quienes descubren el verdadero significado de invocar al Espíritu Santo entienden que no es solo un acto de necesidad, sino una transformación profunda que redefine la manera de vivir. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado formas de comunicarse con Dios, intentando descifrar los misterios de su voluntad y anhelando una manifestación tangible de su presencia. Pero la respuesta siempre ha estado al alcance de aquellos que han aprendido a invocar su nombre de la manera correcta. No se trata de repetir palabras vacías ni de formular oraciones basadas en emociones pasajeras, sino de hablar con la certeza de que el Espíritu Santo responde a quienes se acercan a Él con un corazón rendido. Hay un lenguaje que trasciende las palabras humanas, una forma de comunicación que no se limita a la mente, sino que brota del Espíritu, conectando al creyente con el propósito eterno de Dios. La presencia del Espíritu Santo no se reduce a manifestaciones esporádicas o experiencias extraordinarias, sino que se extiende a cada aspecto de la vida diaria. En la quietud de la madrugada, en medio de la rutina, en el silencio del corazón que anhela más de Dios, su voz sigue susurrando. Pero no todos la escuchan, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque la capacidad de percibir su dirección se ha visto opacada por distracciones, preocupaciones y la constante influencia del mundo. Invocar al Espíritu Santo no es solo cuestión de clamor, sino también de disposición. No se trata únicamente de hablar, sino de saber escuchar, de aprender a identificar la manera en que Él responde, que muchas veces no es como se espera. Hay momentos en los que la respuesta del Espíritu Santo se manifiesta de forma inmediata y evidente, pero hay otros en los que su obrar es silencioso, progresivo, diseñado para moldear el carácter y alinear el corazón con la voluntad de Dios. En su sabiduría, Él no solo otorga lo que se pide, sino que transforma a quien lo invoca. No es solo un medio para alcanzar bendiciones, sino el guía que enseña a caminar en rectitud, a discernir con claridad y a actuar con el poder que proviene de lo alto. El mayor error que muchos cometen al buscar la presencia del Espíritu Santo es limitar su obra a lo que su entendimiento puede procesar. Pero Dios no está sujeto a las limitaciones humanas, ni su obrar se ajusta a los esquemas preconcebidos. La Escritura lo declara con claridad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Aquellos que aprenden a invocar su presencia con una actitud de entrega total, no solo reciben respuestas, sino que son llevados a dimensiones espirituales más profundas, donde su poder se manifiesta de maneras que van más allá de toda lógica. El Espíritu Santo no responde a la impaciencia ni a la autosuficiencia, sino a la fe genuina y a la rendición absoluta. No es cuestión de insistencia mecánica ni de técnicas elaboradas, sino de un corazón que reconoce su dependencia total de Dios. En el momento en que el creyente deja de ver la oración como un medio para obtener beneficios y comienza a verla como el puente que lo une al propósito divino, su forma de invocar al Espíritu cambia. Deja de buscar respuestas inmediatas y comienza a anhelar la presencia misma de aquel que todo lo puede. Cuando alguien aprende a invocar al Espíritu Santo correctamente, su vida deja de estar determinada por las circunstancias externas y comienza a ser gobernada por la voz de Dios. Ya no es movido por el temor, la incertidumbre o la ansiedad, sino por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su confianza no está en lo que ve, sino en lo que ha sido declarado en la eternidad. Sus palabras ya no reflejan duda ni desesperación,
sino autoridad y certeza. Porque quien ha aprendido a hablar el lenguaje del Espíritu, entiende que no hay imposibles cuando su presencia se manifiesta. La clave no está en decir más palabras, sino en decir las palabras correctas, en alinearse con la verdad de Dios, en declarar lo que Él ha establecido y en dejar que su Espíritu tome el control. No se trata de repetir lo que otros han dicho, sino de permitir que cada oración, cada clamor, cada palabra pronunciada nazca de una relación genuina con Él. No es la elocuencia lo que mueve el corazón de Dios, sino la fe que impregna cada declaración. Invocar al Espíritu Santo es más que un acto de comunicación. Es una entrega total, una decisión de vivir en comunión constante, una invitación a que su presencia transforme cada aspecto de la existencia. No se trata solo de pedir su intervención en momentos de necesidad, sino de permitir que su dirección sea la norma en cada pensamiento, en cada decisión, en cada acción. La vida de aquel que ha aprendido a invocarlo correctamente no se define por altibajos emocionales, sino por una estabilidad que proviene de una relación inquebrantable con Dios. El Espíritu Santo sigue buscando corazones dispuestos, personas que no solo lo invoquen con palabras, sino que le entreguen el derecho absoluto de gobernar sus vidas. Su presencia no es un misterio inaccesible ni un privilegio para unos pocos, sino una realidad que está disponible para todo aquel que se acerque con un corazón sincero. No hay barrera que pueda impedir su obrar cuando un alma decide rendirse completamente. Quien ha aprendido a invocar su presencia de manera genuina nunca vuelve a ser el mismo, porque cuando el Espíritu Santo entra en una vida, no solo trae respuestas, sino transformación. No solo guía, sino que renueva. No solo fortalece, sino que capacita para caminar en un nivel de fe y autoridad que el mundo no puede comprender. Su presencia es el mayor tesoro que un creyente puede tener, la fuente de todo poder, la garantía de una vida alineada con la voluntad de Dios. Cada palabra que se pronuncia con fe, cada oración que se eleva con sinceridad, cada clamor que nace de un corazón rendido, es una puerta abierta para que su espíritu se mueva. No hay límites para aquellos que han entendido este principio. No hay barreras que puedan resistirse a la voz de un hijo de Dios que ha aprendido a hablar conforme a su espíritu. El llamado es claro. No se trata solo de conocer la teoría, sino de vivir en la práctica de invocar su presencia cada día. No como un evento ocasional, sino como el centro de toda la existencia. No como una fórmula, sino como una relación viva y constante. El Espíritu Santo sigue esperando a aquellos que estén dispuestos a dar el paso, a entrar en una dimensión donde su voz sea más real que cualquier otra, donde su poder no sea solo un concepto, sino una manifestación diaria. La respuesta no está en métodos humanos ni en rituales vacíos, sino en la simple pero profunda decisión de hacer del Espíritu Santo la prioridad absoluta. Porque quien lo busca de todo corazón, lo encuentra. Y cuando Él se manifiesta, todo cambia. No hay imposibles, no hay barreras, no hay temor que pueda resistirse a su presencia. Solo queda la certeza de que Dios sigue hablando, sigue moviéndose, sigue transformando vidas a través de aquellos que han aprendido a invocarlo con fe, con verdad y con una entrega total.